Vamos a empezar nuestra jornada con esta presentación de carbohidratos. Estos carbohidratos vamos a darle un primer pantallazo para poder entender un poquito la misión que tiene dentro de nuestro organismo, ya que nosotros nos referimos específicamente no mucho a la configuración química ni a la clasificación, sino que al metabolismo de estos macronutrientes. Ustedes saben que el principal origen de la glucosa y el glucógeno está en la ingesta de carbohidratos que nos dan los alimentos. El carbohidrato es uno de los principales componentes de la dieta y es imposible que nosotros no podamos comer estos carbohidratos, ¿verdad? Ya que tienen una participación increíble en nuestro organismo. Pero para que puedan absorberse y utilizarse y obtener la energía, es necesario que lo dejemos en forma de monosacáridos, ¿sí? Y esta situación se lleva a cabo mediante la digestión. Al ingerir nosotros nuestros alimentos, inmediatamente la amilasa salival hidroliza el almidón para formar dextrinas y maltosas. Luego, esta amilasa salival totalmente se inactiva por el pH ácido del estómago. Entonces, como en el intestino el pH es más alcalina, entonces empieza a activarse la amilasa pancreática. Esa amilasa pancreática hace que se desdoblen, que haya una digestión del almidón y el glucógeno a una unidad llamada maltosa, ¿verdad? Y esa maltosa, gracias a la acción pancreática junto con cualquier otro carbohidrato, se hidroliza frente a enzimas de la mucosa intestinal que son estas disacaridasas y forman eh, monosacáridos que son la glucosa, la galactosa, la fructosa, la lactosa también, ¿verdad? Y estos monosacáridos son absorbidos a través de la pared intestinal hacia el torrente sanguíneo, penetran en el hígado a través de la circulación portal. Inmediatamente estas lactosa, fructosa, son convertidas por acción de estas enzimas en glucosa. El único monosacárido que el cuerpo utiliza para la energía es glucosa. Por lo tanto, todos los monosacáridos que podamos tener fisiológicamente son desdoblados a glucosa. Y en el hígado, la glucosa reacciona con el ATP y se transforma en la famosa glucosa 6-fosfato. La glucosa 6-fosfato sirve como punto de partida para la producción, para la metabolización de la glucosa y tiene varios caminos, ¿verdad? Cuando esta glucosa 6-fosfato se rompe mediante una serie de pasos enzimáticos, se convierten en triosa fosfato, ¿verdad? Esas triosas fosfato, por supuesto, que son de menor peso molecular y cuando el organismo requiere, cuando esa se transforma directamente a piruvato o lactato y a ese proceso se denomina glucólisis, ¿verdad? Eso es un procedimiento anaeróbico, no requiere absolutamente nada de oxígeno, se produce en el citoplasma celular y produce 2 moléculas de ATP por cada molécula de glucosa que ingrese. Este piruvato nuevamente se tiene una retroalimentación, se vuelve a formar la glucosa 6-fosfato
por otra vía diferente o se transforma en lactato en presencia de la láctico deshidrogenasa. Estas son totalmente condiciones, esta última parte que les dije son ya aeróbicas. El piruvato experimenta una descarboxilación oxidativa e ingresa y se transforma en acetilcoenzima A. Esta acetilcoenzima A ingresa en el famoso ciclo de Krebs o ciclo del tricarboxílico. Una vez que ingrese en esa vía, se produce una oxidación del acetilcoenzima A y proporciona a las células muchísima energía potencialmente disponible que deriva de la oxidación de la glucosa. La acetilcoenzima A, o ciclo de Krebs también llamado, es la fase aeróbica del metabolismo de la glucosa y se lleva a cabo en la mitocondria de la célula y consiste en una serie de reacciones de oxidorreducción, las cuales la acetilcoenzima A se oxida a anhídrido carbónico y a agua y produce muchísima cantidad de ATP, ¿verdad? Hay 24 ATP producidas por cada molécula, o sea, 12 por cada molécula de glucosa. En total, produce 24 ATP en esta parte del ciclo de Krebs, ¿verdad? El resto, en total, toda esta secuencia produce 38 ATP, ¿verdad? 2 de la glucólisis, 24 del tricarboxílico y el resto está con la oxidación en el DATH y otros de fosforilación oxidativa que pueden presentar. Otra vía alternativa a partir de la glucosa 6-fosfato es la oxidación por la vía de las pentosas. En esta vía, esta glucosa 6-fosfato se transforma en ribosa 5-fosfato, o sea, se transforma en una pentosa y también hay una formación de NADPH. Este último genera una situación muy reductora y es muy importante como fuente de energía para muchas reacciones anabólicas que se puedan presentar, por ejemplo, la síntesis de ácidos grasos y esteroides. La ribosa puede transformarse nuevamente en triosa fosfato y participar en la vía glucolítica. Todo este compendio, esta parte metabólica que aparece en forma fisiológica, eh, se maneja perfectamente en un organismo sano. ¿Cuáles son las fuentes principales de la glucosa? El organismo es sumamente sabio, ¿verdad? Cuando necesita de glucosa, libera la glucosa al torrente sanguíneo. Cuando lo tiene en demasía, lo acumula. Y cuando no se le da ningún carbohidrato, produce glucosa a partir de la síntesis de otros elementos no precursores glucídicos. Habiendo conversado de esta manera, podemos tener estas tres situaciones en la cual la glucogénesis es la conversión de la glucosa en glucógeno para su almacenamiento en el hígado. Esto, como les dije, sucede solamente cuando ya el tenor de glucosa ya no es necesaria para ese organismo. Y esa ruta metabólica, como habíamos visto, se genera a partir de la glucosa 6-fosfato y la acumulación de esa glucosa se hace dentro del hígado.
La glucogenólisis es un proceso catabólico en donde se produce la degradación del glucógeno o el depósito hepático a glucosa 6-fosfato, libera la glucosa y se da cuando el organismo requiere aumentar la glucosa y puede liberarse a la sangre, pero siempre manteniendo un nivel constante, no sobrepasando ese nivel, ya que vamos a ver que está supeditada a la acción hormonal. Por lo tanto, esta entrada y salida tiene que ver justamente con la activación de ciertas hormonas. La gluconeogénesis, sin embargo, es una ruta anabólica que permite sintetizar a la persona glucosa a partir de precursores como aminoácidos glucogenolíticos que se llaman y, por ejemplo, también del lactato, del piruvato, del glicerol o cualquier intermediario dentro del ciclo de Krebs, ¿verdad? Entonces, si nosotros como está de moda ahora hacer la dieta cetogénica, de no ingresar más carbohidratos, el organismo lo que hace es quemar las grasas que tenemos en demasía y las convierte en energía en forma de glucosa. Entonces la persona se achica, eh, ¿cómo se llama? Pierde el peso y quema la grasa específicamente, ya que el cerebro, todo el organismo, necesita de la participación de la glucosa. Y también debemos decir que la glucólisis es el metabolismo de glucosa a piruvato directamente o lactato para producir energía. Esta era la primera sensación que nosotros tenemos cuando el organismo necesita demasiado. Entonces, directamente al ingresar el alimento, directamente el organismo no lo hace eh, siguiendo los caminos más largos, sino que directamente lo va convirtiendo de piruvato a lactato y produce energía. Entonces, esta situación está regida por un sistema nervioso, el parasimpático, que nosotros no vamos a tocar en esta ocasión, pero sí vamos a aprender el efecto que tienen las hormonas frente a la concentración de la glucosa, ¿sí? Entonces, son varias las hormonas participantes en este metabolismo. Acá ven ustedes el origen de cada una de ellas. Algunas comparten los órganos, pero son diferentes células las que producen con diferentes efectos, ¿verdad? Y fíjense ustedes acá en esta famosa insulina secretada por las células betas de los islotes de Langerhans, es la única que produce el efecto de disminuir el tenor de la glucosa y guardarlo en forma de glucógeno cuando las condiciones estén dadas. Las demás, glucagón, adrenalina, tiroxina, hormona de crecimiento, la ACTH, el cortisol, son todas estimulantes o hiperglucemiantes. Por lo tanto, tienen ustedes que tener en cuenta que todas estas hormonas propician a la producción elevada de la glucosa y también tienen que tener en cuenta la situación de cada paciente, ya que influye muchísimo en la parte nerviosa y también influye muchísimo el, las, ¿cómo se llama? Las enfermedades de base que pueda tener el paciente, por ejemplo, con respecto a la tiroides, ¿verdad? También con respecto al cortisol, que son hormonas bases que están organizando una serie de eventos que hace que el organismo se maneje diferente, ¿sí? También tienen que tener en cuenta acá que estas hormonas que son naturales, ¿verdad?, del organismo, también
el tenor de esto se ven influenciados cuando ustedes le están dando el medicamento al paciente. Entonces, todas esas consideraciones hay que tener en cuenta en el momento de evaluar la concentración de la glucemia. Bueno, vamos a tenerle en cuenta a esta insulina, ya que es una hormona anabólica sintetizada por las células betas de los islotes de Langerhans, del páncreas, y se sintetiza en forma de proinsulina. Una vez que se active esta situación con el ingreso del alimento, porque o si no la insulina se encuentra inactiva, ¿sí? Se convierte en una unidad llamada proinsulina, ¿sí? Empieza a cortarse, a transformarse. Fíjense que son unidades de aminoácidos unidas por puentes de disulfuro. Esta proinsulina luego va al aparato de Golgi y se activa. ¿Y qué sucede ahí? Se libera una parte que es la parte activa de la insulina y se suelta, o sea, se libera esta porción llamada péptido C. La proinsulina está formada por péptido C y la insulina propiamente dicha. Una vez activado esta porción, se libera de su porción de péptido C, ¿sí? Bueno, esta configuración quiero que tengan en mente, ya que esto es lo producido por el páncreas, péptido C más insulina. Cuando ustedes le están inyectando la insulina, que es un medicamento, el medicamento no contiene esta porción. Entonces, si nosotros dosásemos por separado insulina y aparte dosamos péptido C, queremos, por ejemplo, saber si el paciente se inyectó mal la insulina, solamente va a estar elevada la parte de la insulina, ya que mi medicamento no contiene esto. Ahora, si yo tengo un tumor pancreático, la insulina está completa. Por lo tanto, al dosar en el laboratorio insulina y péptido C, son dos análisis diferentes, también voy a tener péptido C en unidades o en concentraciones. No se vayan a olvidar de este pequeño detalle, ¿sí? Bueno, la acción de esta insulina es la captación de la glucosa de la sangre, síntesis de glucógeno, captación de aminoácidos por la sangre, síntesis de proteína, participa en el catabolismo de las grasas, ya que esta insulina tiene receptores que hacen este efecto de bajar el tenor de la glucosa y hacer el efecto de ¿cómo se llama? De encapsularle, de captarle, de ubicarle dentro del hígado cuando no amerita. Pero fíjense ustedes cómo la participación no solamente lo tiene con respecto a, ¿cómo se llama? A los carbohidratos, sino también tienen una participación activa en los aminoácidos y también súper participación en el catabolismo de las grasas. Por lo tanto, cuando los receptores de esta insulina no funcionan, se va a producir un desfasaje en el organismo, produciendo hiperglucemia. Los hiperglucemiantes, como les había comentado, son bombas de producción de glucosa, ¿sí? Depende muchísimo del organismo del paciente. Cuando tenemos descenso de insulina, por supuesto que las células alfa del páncreas producen más cantidad de glucagón, que es una hormona que produce más cantidad de glucosa, ¿sí? Inhibe ¿cómo se llama?
el catabolismo para que se pueda almacenar dentro del hígado. La adrenalina, noradrenalina, estimulan a la liberación de golpe de muchas unidades de glucosa. Cuando una persona está sumamente nerviosa, sumamente alterada, hay, está la glucemia emocional que nosotros llamamos en la clínica, donde se dispara el nivel de la glucosa, ¿sí? Una cosa que hay que tener en consideración ese estado del paciente. Por supuesto que el cortisol es una hormona demasiado importante, participante en muchísimos metabolismos, y ni qué decir cuando el paciente de ustedes, los autoinmunes, por ejemplo, son tratados con esta cortisona, ¿verdad? Entonces, la hormona de crecimiento también estimula a la captación de glucosa en sangre, hace que no se pueda almacenar en forma de glucógeno. Entonces, todas estas están produciendo glucosa dentro del torrente sanguíneo, estimulando a la producción de glucosa. En compensación, al único que le tenemos es a la insulina, y también tenemos algunas otras hormonas que se llaman somatostatinas, que tienen un efecto mucho menor, ¿sí? Bueno, entonces, habiendo entendido perfectamente el metabolismo, ¿verdad? Que ustedes seguramente están haciendo también en fisiología, también lo van a dar en bioquímica. Nosotros vamos a hacer la aplicación dentro de nuestra bioquímica clínica, entendiendo que el incremento de la concentración de la glucosa se denomina hiperglucemia. Se puede decir también hiperglicemia. Tenemos que entender también que la presencia de la glucosa está en todos los líquidos de nuestro organismo. Se encuentra en sangre total, ¿verdad? En el plasma, en los glóbulos rojos, se encuentran en todos los líquidos biológicos. Toditos contienen un tenor de glucosa que debe ser dosado por el laboratorio y que tiene una importancia increíble en el momento de que ustedes puedan interpretar el resultado. Pero también se puede reducir, en orina también se puede encontrar a lo cual llamamos glucosuria, ¿sí? Cuando nos referimos, por ejemplo, a la presencia de glucosa en el SR, específicamente lo llamamos glucorraquia, ¿sí? Eso ya habíamos visto. Podemos tener también la reducción de la concentración de la glucosa, que si bien es cierto, no constituye una enfermedad, pero sí un efecto ya de ciertas patologías específicamente de la diabetes, se puede producir el efecto muy grave que se denomina hipoglucemia, ¿sí? En el cual el organismo deja de tener glucosa, y si baja demasiado, el efecto al cerebro es irreversible, se produce un ACV, un infarto cerebral, dejándole a la persona en coma. Y luego tenemos la concentración de glucosa, fíjense, normal o reducida. Generalmente es reducida, hay siempre hipoglucemia con la eliminación de algún azúcar reductor. Habíamos conversado recientemente que todos los azúcares son convertidas a glucosa. Sin embargo, acá el problema está en la parte enzimática. Por lo general son errores de la glucosa 6-fosfato, ¿sí? Entonces, si no tiene esa enzima, no puede producir glucosa. Esos son los errores innatos del metabolismo de la glucosa que, chicos, tienen que aprender. Ustedes tienen que entender que en medicina no todas las patologías son así hermosas, fáciles de entender, sino que bioquímica, que tanto
dicen la gente, no sirve para nada, dicen, están errados, ya que en esta parte, cuando ustedes no saben lo que tiene su paciente, ya deben empezar a buscar las fallas enzimáticas que tienen los protagonistas, ya sea proteicas en la parte lipídica y ni qué decir en la parte de carbohidratos, ya que estas son errores que son muy difíciles de tratar. Y en nuestro país, lastimosamente, hay poquísimas personas dedicadas a esto. Pasan la laguna, pasan con una canoa, pasan y ya tienen personas que manejan la bioquímica como manejan ustedes sus celulares. Así que traten de ¿cómo se llama? De valorar y aprender por sobre todo, ¿sí? Bueno, chicos, vamos a aprender hoy los valores de la glucosa. Los valores de la glucosa están regidas por por una organización por la OMS y por una organización llamada Asociación de Diabetología Americana, ADA, ¿sí? ADA dice actualmente, y esa es una apreciación que siempre quiero que ustedes revisen año a año, revisen las actas de ADA, en el cual les indica a ustedes específicamente ciertas modificaciones que se pueden hacer específicamente en diabetes, ¿sí? ¿Por qué les digo eso? Porque como la diabetes cada día hay más variedad. Entonces, este grupo de asociaciones eh, pone las pautas, ¿sí? Especialmente en la medicación, en el manejo del paciente y laboratorialmente también a nosotros nos marcan algunos ítems que podemos modificar para poder realizar los diagnósticos laboratoriales. Fíjense, en ayunas quiere decir tener 8 horas de ayunas, pudiendo también decir que estás en ayunas aproximadamente a las 4 horas, ¿sí? Y tenemos el valor de 70 hasta 99, ¿sí? Esto se considera una persona normal de un... ¿Qué quiere decir en ayunas? ¿Qué quiere decir este valor? Lo que tenés en este momento, en el momento que te sacaste la sangre, ¿sí? Solamente eso te quiere contar. Personas que se van al laboratorio en ayunas y tienen 100 o mayor de 100 hasta 125. Desde 100 hasta 125, nosotros pensamos que esta persona tiene glucosa en ayunas alterada. Estamos diciendo esta situación. Por lo general, estas personas alteradas que le llamamos se vuelven a repetir otra dosis, otra extracción, ya que necesitamos sacar esas variables. Por ejemplo, la ingesta de medicamentos, glucógeno lítico. Hay también, me olvidé comentarles que hay medicamentos para la presión que también son hiperglucemiantes, ¿sí? Entonces, los salicilatos, las aspirinas, todos son hiperglucemiantes. Entonces, se descarta eso. Se le hace también el tema de la adrenalina, que esté súper tranquilo, y se le vuelve a quitar. Si vuelve a salir en este tenor, le volvemos a encasillar dentro de glucosa en ayunas alterada. Ahora, si este paciente está súper tranquilo, hizo la dieta, todo perfecto, le sale 126 o mayor a este número, y ni qué decir si en ayunas ya le sale 200,
allí en vivo y en directo. Tal vez si le sale 126, le volvamos a repetir. Pero si le sale 190, 180, 200, 210, 310, esa persona ya es una persona con diabetes mellitus, ¿sí? Esto para siempre. Chicos, tal vez con los años esto otra vez se modifique, ¿sí? Yo cuando empecé a estudiar, el tenor era de 80 a 120, ¿sí? Pero estos cutoff se van modificando por la prevalencia que existe de la enfermedad. Entonces, cuanto más vos le apretás, mejor te puedes tener ¿cómo se llama? Podés valorar al paciente, ¿sí? Le apretás, así como a ustedes, de 2 a 5 pasan de cuestión, pero no pasa el de 1,5, ¿sí? Bueno, si ustedes quieren transformar a milivol, debe ser este miligramo dividido por 18, o al revés, si quieren transformar, debe ser multiplicada por este factor. Nosotros en nuestra clínica utilizamos miligramos por decilitros, muy pocas veces utilizamos milimol, pero en los libros específicamente tienen esta forma de expresar más americana, ¿sí? Nosotros manejamos los miligramos por decilitros. Bueno, diabetes. ¿Quién no sabe quién es la diabetes? Todo el mundo lo sabe, ¿sí? Bueno, entonces, acá esta es la cartilla que representa en este momento el estándar de las tablas de diabetes 2021. Cada año sale esto, ¿sí? Y cada año ustedes tienen que revisar. Bueno, sabemos que la diabetes es una enfermedad no curable, pero súper tratable, súper conocida. Es un síndrome plurisistémico, metabólico, endocrino, ¿verdad? Caracterizado por el aumento de la glucosa, que se refiere específicamente a los defectos que se pueden encontrar en la secreción, en la producción, en la calidad de la insulina, ¿sí? Esa situación específicamente de la relación con la insulina hace que el paciente presente una hiperglucemia que debe ser interpretado muy bien por el médico. La diabetes, como les dije, es una situación crónica, no dolorosa. Absolutamente no le duele nada al paciente. Por lo tanto, a veces debuta con situaciones que no imaginables y también no es muy respetada por el paciente. Pero esta hiperglucemia le cobra escalón por escalón al paciente, ¿sí? Y hace un daño masivo a largo plazo en diversos órganos, produciendo totalmente alteraciones irreversibles, especialmente ojos, riñón, corazón, nervios, vasos sanguíneos, y eso es lo que no se concibe actualmente que un paciente pueda tener, ya que existe una serie de estudios en los cuales ustedes le pueden manejar perfectamente a su paciente y que no llegue hasta ese extremo, ¿sí? Se considera a la diabetes mellitus en todo el mundo con una gran prevalencia, se considera por eso como una epidemia. Especialmente se considera epidemia en en las ciudades de una estructura económica mayor. Impresionantemente, ustedes ven en los Estados Unidos la obesidad mayor que hay en jóvenes, el sedentarismo, y con una calidad
económica mucho mayor a la que presenta América Latina o Sudamérica, ni qué decir África, ¿verdad? Esta prevalencia hace que el diabético no compensado, ojo, uno puede ser un diabético, perfectamente vivir 30, 40 años sin comorbilidades, ¿verdad? Pero como hay personas que tienen una descompensación, tiene una considerable mortalidad, ya que tiene complicaciones agudas y crónicas, ¿sí? Tiene un alto costo económico, ya que no precisamente el diabético tiene un medicamento demasiado caro, sino que el problema son las complicaciones de ser un paciente renal, de ser un paciente infartado, con una ACV, con una ceguera, con amputaciones, como que le incapacita y le reduce su vida útil. Y por supuesto que siempre, en primer lugar, el diabético es un factor de riesgo, ¿sí? Cuando ustedes van a trabajar con un paciente, cuando te dice es diabético, voy a alerta total porque es un paciente con muchísimas comorbilidades, específicamente si no está bien tratado, ¿sí? Ahora, hay síntomas para esta situación. Hay síntomas así gigantes como una casa, pero hay otras que pasan desapercibidos, ¿verdad? Acuérdense que esto no duele, no le duele al paciente. Nosotros, los que no somos médicos y ustedes que también son médicos, a veces dejan pasar muchísimas cosas, ¿verdad? Solamente cuando se tiene fiebre y dolor, uno volando se va al médico. Pero sin embargo, existen situaciones que al conversar con el paciente, ustedes tienen que inmediatamente se le tiene que prender su lamparita, ¿sí? Algunos expresan el cansancio crónico. Una persona súper normal aparentemente llega a un momento que se siente sumamente cansado, sumamente estresado, sumamente nervioso, ¿verdad? También hay en algunas personas la visión borrosa. Algunos solamente tienen esto. Aparentemente están súper bien y llega en ciertas ocasiones que empiezan a ver empañado. ¿Por qué? Porque la hiperglucemia afecta al cristalino, ¿sí? También otra de las características son las heridas que nos sanan. Tienen particularidades, se les tira la piel, tienen así como una piel súper suave, súper finita. Al golpearse, se abre la piel, ¿sí? Y tiene la característica de que tardan en cicatrizar. Otra de las cosas que tienen es también picazones. Tienen muchísimas picazones. Increíblemente se arañan totalmente, ¿verdad? Los muchachos tienen graves problemas porque el amigo no le funciona justo cuando consiguió una Gigi espectacular, ¿verdad? Él es rico, famoso ya ahora, ya tiene más posibilidades y se encuentra con este problema. Por supuesto que volando se va al médico. Este es uno de los que más le atrae a irse al médico, ¿verdad? Bueno, estas son así cosas que pueden aparecerles, ¿sí? Pero la diabetes en sí se caracteriza por tener una polidipsia, tiene una sed importante, el cual le hace tomar muchísima cantidad de líquido en forma constante y eso hace que tenga un deseo frecuente de orinar. Esto se llama polidipsia, esto se denomina poliuria, no le deja dormir, como pierde mucha cantidad de elementos, nutrientes, hay un aumento impresionante del apetito, tiene la polifagia, devora todo lo que hay, ¿sí? Y sin embargo, hay en algunos casos pérdida de peso. Estas son las consideradas
las 4P de la diabetes, ¿verdad? Polidipsia, poliuria, polifagia, pérdida de peso. Pero acuérdense que esto es así. Si te cuenta uno de estos, a vos ya te ayuda muchísimo, ¿sí? Corroborar con el laboratorio. Bueno, pero no todo es fácil. La Sociedad Americana de Diabetes ha clasificado a la diabetes en las de tipo 1, tipo 2, las de otras específicas de diabetes y también a la diabetes gestacional, mellitus gestacional. Se utiliza la palabra mellitus para estas tres clases de diabetes. En la 1 vamos a ver enseguida la etiología. Hay una destrucción de las células beta. En esta tipo 2 hay una resistencia e insuficiencia de insulina. Y en la diabetes tipo gestacional es una diabetes temporal que solamente aparece en algunas gestantes. Y todas estas demás llamadas diabetes, entre comillas, son alteraciones de los carbohidratos que producen hiperglucemia, pero no se las puede clasificar específicamente en ninguna de estas dos, ya que son totalmente definidas y participan específicamente ciertas situaciones en el cual el endocrinólogo o el clínico va a poder detectar esa hiperglucemia, ¿sí? Bueno, vamos a empezar entonces ahora por la de tipo 1. La de tipo 1 es llamada así porque tiene un componente hereditario, autoinmune y un componente ambiental. El hereditario es el que menos incidencia tiene en este tipo de diabetes, ya que una pequeña fracción nada más hace que los descendientes de estas personas puedan nuevamente adquirir. El tema lo tienen en el antígeno leucocitario humano, el HLA de clase 2. La alteración se presenta en el alelo de R3, de R4, en su cromosoma 6 de brazo corto, región 2, banda 1. Allí se encuentra qué es lo que aparece ahí. Hay una degradación de las células pancreáticas que se encuentran distinguidas en esa porción génica. Por lo tanto, en ciertas ¿cómo se llama? Unidades laboratoriales, se puede hacer la, el genoma del paciente buscando justamente en esa porción ese cromosoma si persiste, ¿sí? Entonces, no es un procedimiento muy fácil de hacer, se hace por PCR, hay que tener un laboratorio bien especificado para eso, pero hay personas que sí se mandan a hacer para poder saber que alguna vez van a tener esta diabetes tipo 1. ¿Por qué decimos que alguna vez van a tener? Porque es autoinmune, ¿sí? Entonces, al ser autoinmune, puede estallar, puede descender la inmunidad normal del paciente y atentar contra las células betas de su propio organismo y estallar la enfermedad produciendo la muerte de las células beta. Y eso puede suceder en cualquier momento. Entonces, solamente si vos te haces, ¿cómo se llama? Por PCR, buscándole a ese cromosoma 6 de brazo corto, región 2, banda 1, si tenés en algún momento de tu inmunidad probablemente estalle, ¿verdad? Ahora, no sé cuál sería
sería una tortura ya saber qué vas a hacer, ¿verdad? Bueno, no sé, esa parte de chicos no puedo opinar. Pero este también tiene un componente ambiental muy interesante, ya que agentes infecciosos y químicos pueden producir también alteración de las células beta, específicamente los virus, ¿sí? El paciente con virus debe ser minuciosamente cuidado, porque a nosotros nos dicen, tenés que quedarte en tu casa, tenés que reposar cuando tenés papera, influenza, ni qué decir ahora con el COVID. ¿Por qué? Porque los virus tienen una estructura específica, ¿verdad? Pero comparten los epitopos o la similitud molecular con las células provenientes del páncreas, específicamente con las células beta de los islotes de Langerhans. Entonces viene el linfocito T, que es el defensor, ataca al virus, pero hace una reactividad cruzada y también le elimina a los receptores de insulina, ¿sí? Entonces, esa actitud, esa reactividad cruzada por similitud molecular produce la destrucción total de las células beta, ¿sí? ¿Por qué les parece a ustedes? Hace, creo que, no sé qué año fue, que tuvimos una epidemia de paperas, ¿sí? Toditos nuestros alumnos se quedaron reposando, especialmente los varones también, ¿verdad? Porque la papera generalmente baja los testículos y puede eliminar también la producción de esperma. Bueno, ahora con el COVID se ha demostrado que post-COVID se han vuelto diabéticos los pacientes, justamente por el, ¿cómo se llama? La similitud molecular, el, la reactividad cruzada que producen los virus, nuevamente les digo, con los epitopos de las células betas de los islotes del ángel. Esta destrucción es irreversible. No hay ni una posibilidad de que se quede la mitad nomás o que se le quede, es totalmente irreversible, ¿sí? Y se convierte en un diabético insulino dependiente, se lo llamaba así anteriormente, ahora solamente se lo llama diabético tipo 1. Este diabético tipo 1, como tiene un componente autoinmune muy importante, puede estallar en cualquier momento sin que tenga ninguna virosis, como hemos visto. Y ese debut, chicos, es drástico, es abrupto, es grave, es agudo, ¿sí? O sea, de la noche a la mañana tu paciente se vuelve, le, le diagnosticas este tipo de diabetes. ¿Por qué? Porque en estos pacientes hay una producción excesiva de cetonas. No puede convertirse el acetilcoenzima A, no puede degradarse a ATP, CO2, agua. Se convierte en los famosos cuerpos cetónicos. Eso hace que produzca una hiperglucemia impresionantemente alta y tiene ciertas características el paciente. Por lo general, los pacientes de tipo 1 son delgados, son muy así activos, ¿verdad? Pero siempre están así con pequeñas molestias estomacales, dolor de estómago, náuseas, dolores abdominales, tienen resfríos a repetición. Específicamente se lo distinguen mucho en la edad escolar, ¿verdad? Y un día tiene una convulsión y se cae, ¿sí? Se desmaya. De ahora en más, cuando ustedes ven un desmayado, lo primero que se debe hacer es medir el tenor de la glucosa, ya que podemos tener dos situaciones, o estar sin glucosa o estar demasiado dulce, ¿sí? ¿Y cómo se hace eso? Se tiene que tener en todos los lugares donde hay mucha gente, debe haber una enfermería que tenga un hemoglucotest
o que tenga un glucómetro, ¿sí? Eso les va a permitir pinchar el dedo, sacar las primeras gotas y colocar la tira o meter hacer gotear en la tira y meter en el glucómetro. ¿Qué va a pasar en eso? A ustedes, ese pacientito, no es que les va a dar 200, les va a dar 300, 400, así drásticamente, ¿sí? Es allí debuta, allí no hay, vamos a hacerle otra vez, a ver si no se equivocó el laboratorio, pudo haber estado muy nerviosa. No, el debut es drástico, ¿sí? Y tiene, cuando es demasiado grave, tienen algunas consideraciones que ustedes tienen que tener en cuenta. Cuando tiene demasiado elevada la glucosa, presentan esta cetoacidosis, ¿sí? Y pueden observar ustedes una respiración profunda o rápida que tiene un nombre específico, ¿verdad? Se llama Kussmaul, ¿verdad? La boca, la piel seca, tiene una polidipsia impresionante, la cara enrojecida, el aliento. Este aliento a olor de frutas es famoso. ¿Por qué? Porque este olor a frutas es olor a manzana, dice el libro, ¿verdad? Realmente son manzanas podridas, son frutas fermentadas. Esas son las cetonas. Si ustedes entran en una pieza y huelen olor a frutas, ustedes están frente a un cetóxico, ¿sí? Los olores son muy específicos en el hospital. Si vos oles carne podrida, estás oliéndole a un paciente con urea alta, ¿sí? Proteínas en degradación. Si olés, por ejemplo, un olor así, a ver, un poco medio dulzón, ¿cómo vas a oler una cosa dulce, verdad? No sé cómo explicarles. Hay uno que es las pseudomonas, ¿sí? Que es el piociánico que toma a veces la sala, ¿sí? Eso es, al oler vos te das cuenta. Y si estás en el laboratorio, si te crece una pseudomona, inmediatamente por el olor vos te das cuenta que tenés esa bacteria. Miren, estos pacientes se quedan para siempre con el tema de la insulina. ¿Qué miramos en el laboratorio? ¿Qué hay? Esto no lo vamos a hacer, ¿verdad? Pero sabemos que no va a tener ni una gotita de insulina, ¿sí? Va a tener glucagón exageradamente, va a tener glucogenólisis, lipólisis, que le provee mucha glucosa. Vamos a ver que tenemos glucosa en sangre y va a aparecer la glucosuria impresionantemente. Vamos a tener cetonas en suero y en orina, ¿sí? Vamos a tener, si le hacemos una gasometría, se produce la acidosis, baja muchísimo el pH. Hay un desequilibrio electrolítico específicamente. Siempre tienen que mirar el potasio. ¿M? Hay una mayor osmolalidad en el suero y la orina. La densidad es 1030, superior a 1030, extensa la orina. Estos son hallazgos laboratoriales en un paciente de tipo 1, ¿sí? ¿Qué es lo que ustedes van a hacer en esos casos? Por supuesto que van a colocarle la insulina. Esa insulina tiene que ser en forma continua, ¿verdad? Tiene que hospitalizarse inmediatamente al paciente. Este aparatito permite alícuotas que se le vaya al paciente en forma subcutánea. Le van a tener que hidratar a su paciente y en el caso de una acidosis muy grave, probablemente le pongan bicarbonato. Ahora, les quiero comentar algo. Como este paciente hay que ponerle la insulina, antes de colocarle la insulina, tienen que evaluar siempre los electrolitos, sodio, potasio y cloro, ¿sí?
¿Por qué? Porque de esta versión ustedes van a proceder a hidratarle al paciente y colocarle si le falta o no o sodio o potasio. Específicamente tienen que tener un ojo, ojito, ojazo, super ojo, nombre, lo que ustedes quieran llamarlo, en el potasio. Al colocarle la insulina, ¡tum!, se cae el potasio inmediatamente. Y si tiene menos de 3,3, el potasio es de 3,5 a 5, ¿sí? Mil equivalentes. Vos tenés que dosar primero eso. Y si le vas a poner insulina, si tiene alrededor de 3, a tu hidratación tenés que agregarle ampollas de cloruro de potasio. Porque al ponerle la insulina, si no le haces esa corrección antes, se te va a bajar y se va a morir tu paciente, ¿sí? Así que tengan en cuenta esas. Ustedes ya sé que son pequeñitos, son unos pimpollos, ¿verdad? Pero uno tiene que aprender ya a manejar. Estas son cosas que se manejan muchísimo en la emergencia, ¿sí? Nosotros los bioquímicos lastimosamente prácticamente no tenemos todas estas informaciones, pero por lo menos nosotras estudiamos, ¿verdad? Y vemos cómo maneja el que maneja bien, porque cada 2 horas nos piden electrolitos, porque le están manejando, le están evaluando a través de la ingesta, porque esto sí o sí le tienen que poner, porque tienen que bajarle la insulina, le tienen que hidratar también, ¿verdad? Entonces, se ve el manejo del médico que está evaluando perfectamente al paciente, ¿sí? Bueno, miren, estoy súper atrasada, chicos, tengo que hablar menos. Bueno, miren, el tipo 1 presenta siempre cetoacidosis. Fíjense cómo sube la glucosa. Más o menos, inclusive puede subir 600, ¿verdad? Acá está rojo como un caramelo, está como un tomate, está tu paciente. El sodio está ligeramente bajo. ¿M? El potasio te dice acá que está normal. Acordate el valor, ¿sí? Y toda esta parte, el paciente generalmente no tiene daño renal, tiene una osmolalidad alta y presenta estas configuraciones. Tiene cetonas urinarias y cetonas plasmáticas, su bicarbonato está bajo, su pH está bajísimo, ¿sí? Cetoacidosis presenta, ¿sí? El desequilibrio aniónico está elevado. Si ustedes hacen esta corrección, tiene que ser menor a, menor a 12, creo que era el valor que se considera normal para el GAP, ¿sí? Y tienen que tener estas consideraciones hoy 17 de agosto, que por cada 100 miligramos que aumenta la glucosa, el sodio desciende 1,6. Por lo tanto, cuando yo les mande en el debut del paciente, les mande mi resultado de sodio y les mando que tiene 400, calculen ustedes cuánto realmente es el sodio del paciente, ¿sí? Miren, otro secreto acá. Por cada 0,1 que aumenta el pH, el potasio disminuye. Porque fíjense que acá ustedes van a corregir también el pH de este paciente. Pero acá el problema es el potasio. Porque al aumentar acá, vos le vas a poner bicarbonato solamente, va a subir el potasio aparentemente, va a bajar el potasio. Y le estás dando insulina, va a bajar más el potasio. Entonces son dos consideraciones que tenés que tener en este tipo de pacientes, ¿sí? Bueno, yo pienso, pienso que lo que estamos dando ahora, tal vez ahora no tenga una repercusión muy elevada en ustedes, pero cuando den de acá a 2 años, quiero que, ay, digan que alguna vez
bioquímica clínica les enseñó esto. Tienen ustedes muchísimas tablas ahora que tienen en sus celulares para hallar la osmolaridad, para calcular el déficit de agua libre porque tiene deshidratación su paciente, ¿sí? Y por supuesto para corregir el sodio. Bueno, pero tienen pues que saber por qué. No es meter nomás. La pasada le pregunté a una y me dijo, no sé, profe, pero eso yo meto acá mi calculadora y ya me sale todo cuánto lo que yo le tengo que poner de potasio. ¿Y por qué le tienen que poner el potasio? No sé, no me vaya a preguntar, no me complique, ¿sí? Bueno, la diabetes tipo 2. Ustedes saben, todo el mundo sabe de esto, ¿sí? Tiene un componente familiar sumamente importante, padres, hermanos, primos, sobrinos y demás deudos, ¿verdad? Tenemos una carga genética importantísima, tenemos riesgos génicos porque cada día tenemos menos actividad física. Acá tenemos el Whopper furioso triple queso con 5 gramos de panceta y 7 mayonesas encima, ¿verdad? Más la cervecita. Y se nos acumula la grasa en la obesidad central. Estos son ayudantes de cátedra. Bueno, el paciente diabético tipo 2 jamás debuta abruptamente. Se va haciendo camino al andar, ¿verdad? Y generalmente presentan esas cosas que dijimos, ¿verdad? Fatiga, difusión eréctil, visión borrosa, ¿verdad? No tiene dolor, empieza a tener obesidad o tal vez pérdida de peso. En algunos pacientes, especialmente en los que tienen obesidad, presentan pigmentaciones en los pliegues del cuello, en la axila, en las rodillas, en los codos, en los pliegues, que son una especie de acantosis pigmentarias, ¿verdad? Que se observa muchísimo. Si ustedes tienen el placer de mirarle a su paciente, porque ahora pues no nos miran los malos médicos, solamente miran su computadora. Espero que ustedes no me atiendan así, ¿sí? Bueno, ¿cómo es la fisiopatología? Es totalmente diferente. Primero es los factores genéticos más los estilos de vida no saludables incitan para que uno acelere la presencia de esto. ¿Qué sucede con estas personas? Ustedes saben que el hígado, el tejido adiposo, el tejido estriado participan en la captación de la glucosa, ¿verdad? Y lo hace a través de sacar de ellos la glucosa para que la insulina lo pueda degradar. Sin embargo, en este tipo de personas, estos se produce una captación reducida de la glucosa. ¿Por qué se produce eso? Porque se volvieron camioneros esta insulina. Es tan resistente, ¿sí? Se vuelven resistentes y no quieren ceder sus receptores para poder degradar a la glucosa que le está tratando de enviar el hígado, el adipocito, el tejido. Entonces, ¿qué pasa? Regresa y circula más hiperglicemia. Pero también hay otra situación que aparece. Antes que me vaya a esto, les voy a decir estas dos palabras. ¿Qué quiere decir sensibilidad a la insulina? La sensibilidad es la capacidad de reducir los niveles de la glucosa circulante mediante dos mecanismos, realmente son tres. Estimular el uso de la glucosa por parte del músculo, suprimir la glucosa hepática de la glucosa y también suprimir la gluconeogénesis por parte de los ácidos grasos, ¿sí? Eso quiere decir sensibilidad de la glucosa, de la insulina, perdón, reducir y volverle glucógeno. Sin embargo, la resistencia es la condición en que esta sensibilidad se encuentra reducida.
Entonces, si vos no sos sensible, no podés hacer que se reduzcan los niveles de glucosa circulante. ¿Y qué va a suceder? Va a haber hiperglucemia, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cuál es el efecto? ¿Cómo se produce la diabetes tipo 2? En ellos hay una resistencia a la insulina. Primera cosa, ¿qué origina eso? ¿Cómo se llama? Páncreas, trata de subsanar el problema que existe, especialmente si el paciente es obeso, y produce una gran cantidad de insulina como primera batalla, una hiperinsulinemia compensadora. Sin embargo, esta hiperinsulinemia compensadora no dura para siempre, ¿sí? Entonces, las células betas se agotan. Y al agotarse las células beta, al haber la hiperinsulinemia compensadora, trata de bajar los tenores de la glucosa, ¿verdad? Entonces el paciente supuestamente está feliz y coleante, ¿verdad? Pero esto no dura para siempre. Entonces empieza ya deficiencia de secreción y allí ¿qué sucede? Hay ya mayor cantidad de glucosa circulante, ¿sí? Entonces, fíjense, cuando un paciente, todo esto ya hemos dicho, ¿verdad? Produce resistencia, inferior cantidad, déficit de insulina, exceso de glucagón, resistencia a la insulina. Esto trae aparejado hiperinsulinemia compensadora que se convierte en el famoso síndrome metabólico. El síndrome metabólico vamos a ver en la próxima clase, que es un conjunto de síndromes que son, por ejemplo, obesidad central, ¿cómo se llama? Hipertensión arterial, triglicéridos elevados, glucosa en ayunas elevada, diabetes, si es que lo tiene. 3 de eso ya es un síndrome metabólico. El paciente tiene mayor riesgo cardíaco a tener un infartazo por lo general, ¿sí? Ahora, este pues es el famoso que no le duele nada, ¿verdad? Sigue su vida loca. Pero cuando ya no tiene insulina o es deficiente, empieza a subir la glucosa y se produce la prediabetes. Vamos a ver cómo se define esto. O bien ya se convierte para siempre en un diabético tipo 2. ¿Sí? Bueno, entonces, el tipo 2, si bien es cierto, no tiene tantas complicaciones abruptas como el de tipo 1, sí tiene muchas complicaciones crónicas. Se le altera los carbohidratos de por vida, ¿sí? Tiene una hipercolesterolemia, tiene tendencia a formar trombos. Este paciente, fíjense, anormalidades bioquímicas, tienen muchísima más comorbilidad y es mucho más candidato a la muerte súbita debido a un infarto o una ACV, cualquiera de esas cosas, ¿verdad? Siempre y cuando no esté compensado. Bueno, como les había dicho, esa resistencia produce un bajón en la calidad, en la cantidad de insulina y el paciente se vuelve intolerante a la glucosa. El paciente intolerante a la glucosa es aquel semidulce, por decirles, o el que está a punto de pasar a la tercera clasificación, que es la diabetes, es el famoso prediabético. Nosotros utilizamos más intolerante a la glucosa que prediabético. Nuestros pacientes te dicen, yo soy prediabético, ¿verdad? Todo el mundo queremos ser prediabético. Yo, por ejemplo, soy prediabética, chicos. ¿Verdad? A veces seguramente que ya estoy a punto de pasar al otro nivel porque me porto re mal, especialmente en esta pandemia. Bueno, chicos,
hay una forma de saber si qué tal están nuestras, ¿cómo se llama? Nuestras células productoras de insulina. Y se hace a través de este índice de OMA, en donde se hace la relación entre la glucosa y los niveles de insulina. En ellos, nosotros podemos medir a través de esta fórmula la producción hepática de glucosa y la secreción de insulina y cómo están nuestros, la función de las células beta, ¿sí? Y se hacen a través de estas dos fórmulas. En una te dice cuánto, cómo están tus células betas, si son todavía productivas, y en el otro te dice cuánto de resistencia tiene esa persona. Esto se usa mucho específicamente en los prediabéticos, justamente para ajustar la dosis de la metformina, que es el, ¿cómo se llama? El medicamento utilizado en esos pacientes. Una cosa que les quiero decir es que la insulina basal, cuando nosotros dosamos, prácticamente es así como una raya. Apenas tienen que dar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la insulina, el aumento de la insulina se demuestra cuando nosotros ingerimos carbohidratos, ¿sí? Entonces, 8 horas después de la ingestión, recién nosotros podemos visualizar exactamente cómo se estimula esa insulina, si sirve o no sirve esa insulina, ¿sí? Bueno, eso les digo porque a veces nos piden glucosa en ayunas, insulina en ayunas. Después vamos a ver una postcarga y también insulina postcarga, ¿verdad? Entonces, a veces no tiene mucho valor hacer el inicial específicamente en la insulina. Eso vamos a ver más en la próxima clase donde vamos a referirnos exclusivamente a la parte laboratorial. Chicos, la próxima semana va a ser complicado, ¿sí? Les ruego por favor que tomen así doble desayuno. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar con todo el grupo, así como hoy estamos trabajando, ya que el 30 ya es nuestro examen y no sé qué pasó. Sinceramente no sé qué pasó. Hasta ahora no me explico haber colocado ese día 30 antes que terminemos los carbohidratos, ¿sí? Por lo tanto, les ruego por favor que tengamos la paciencia para la próxima semana, porque va a ser una clase muy densa. Vamos a tener que, vamos a tener que hacer un esfuerzo, tanto ustedes como nosotros. Miren, el tipo 2, las complicaciones son menos, ¿sí? ¿Saben por qué son menos? Porque el paciente tipo 2, por lo general, sus complicaciones son de ramales, se vuelve renal, se vuelve cardíaco, se vuelve periférico, tienen, ¿cómo se llama? Accidentes cerebrovasculares, tienen neuropatías, ¿sí? Esas son. Y su glucosa prácticamente pasa a segundo grado, pero pasa a segundo grado porque no le respetó absolutamente antes, ¿sí? Entonces, tarde piaste pollo ya ahí porque ya el daño ya está hecho en los órganos. Pero existen pacientes tipo 2 que sí presentan situaciones críticas o agudas, ¿sí? En ellas hay concentración alta de glucosa, hay una deshidratación intensa, desequilibrio en producción y eliminación de glucosa, hay mucha glucosuria, ¿sí? La insulina está presente, no es como la otra, el glucagón es atenuado, la inhibición, hay inhibición de ácidos grasos. Y el tipo 2, hay una cosa que presenta de gravedad, que es la urgencia hiperglucémica más grave, se denomina síndrome hiperosmolar hiperglucémico, ¿sí? Y es una complicación del tipo 2 que generalmente aparece cuando se complica por enfermedades concomitantes
o edad avanzada del paciente. Fíjense que la diabetes tipo 2 perdura muchísimo en el tiempo. Pueden vivir 20, 30 años, al igual que el diabético tipo 1, ¿verdad? Pero las complicaciones son terribles. Si tiene una neumonía, si tiene, qué sé yo, un daño renal masivo, se complica el paciente y puede presentar esto. ¿Cuáles son las características del hiperosmolar hiperglicémico? Presentan glucemia elevadísima, entre 600, 1000, 1200, ¿sí? Parece imposible esto de sostener. Hay un aumento de la osmolalidad, impresionantemente sube la osmolalidad de ellos y no tienen cetonas, ¿sí? En ellos el problema es la deshidratación. Entonces, es la diferencia que hay con el de tipo 1. Acá hay hiperglucemia, hiperosmolalidad, deshidratación en ausencia de cetoacidosis. Paciente que hay muchísimo hay en la emergencia, ¿sí? Y que hay que ser bien tratado. Bueno, miren ustedes la diferencia. Vamos a hacer la diferencia con el de tipo 1. Tipo 1, la diferencia marcada es la cetoacidosis con presencia de cetonas, cetoacidosis. Acá no hay. Y su pH normalísimo, ¿sí? El problema está en la gran cantidad de glucosa que tiene. Este paciente va a orinar muchísimo, va a tener una poliuria que le va a deshidratar. El sodio y el potasio aparentemente están normales. Sin embargo, tienen que corregir porque a este paciente le van a hidratar muchísimo, ¿sí? Acá la osmolaridad es inclusive superior al de tipo 1. Estas son las grandes situaciones. Y otra situación que tiene el paciente tipo 2, por lo general, tiene un compromiso renal alto. Al tener compromiso renal, que se visualiza por la urea y la creatinina, ustedes no van a tener la filtración glomerular y todos los analitos van a estar elevados en sangre. Va a estar más tóxico el paciente, ¿sí? Va a tener urea, va a tener amoníaco, ¿sí? Entonces, este paciente tiene que tener la misma consideración que les dije. Líquidos, insulina y potasio, ¿sí? Y tienen que tener la consideración por cada 100 cuánto desciende la glucosa. Tienen que tener la consideración del potasio, que no pueden colocarle potasio si sus niveles están cercanos al 3. Tienen que corregir previamente en el líquido que le van a colocar para poder ponerle la infusión de insulina, ¿sí? Estas son las complicaciones que tienen estos dos tipos de pacientes. Ambas son de situación grave. ¿Está? Bueno, el otro tipo de diabetes es la gestacional, que en algunas embarazadas aparece. No tiene una causa conocida, no es que se hereda, no es que tiene no es igual tampoco a la mujer embarazada de tipo 1 o el de tipo 2. Ellas son diabéticas, perfectamente pueden tener su hijo, ¿verdad? Pero esta es una persona aparentemente normal que a las 24 semanas aproximadamente se hace la cuestión en el laboratorio y se detecta esta deficiencia en hiperglucemias. Esto es totalmente tratable, se hace con dieta y con insulina. El vientre de la mujer inmensamente crece, ¿sí? Tiene una gran propensión al líquido. El niño es macrosómico, eh, es un pequeño diabético adentro porque la mujer le da su dulzura, ¿eh? Y si no es tratada,
si no es controlada, sí son mujeres de riesgo, ¿sí? Porque si tienen, además de hiperglucemia, presión arterial alta y tienen proteinuria, se hinchan, tienen la preeclampsia, la eclampsia, se puede morir su hijito, ¿sí? Y si no son tratadas adecuadamente, se vuelven diabéticas definitivamente. La mujer diabética gestacional, una vez pasado el puerperio, más o menos a los 2, 3 meses, se vuelve totalmente normal, ¿sí? Desapareció su diabetes gestacional hasta el próximo embarazo. Sin embargo, si no fue tratada bien, se queda tipo 2. En el bebé, si no está bien tratada la mujer, nace con un exceso de peso, sale 5, 6 kilos, tiene ese bebé, cuando sea grande, tiene una gran propensión a ser un diabético tipo 2. Eh, Tiene también la particularidad, hay que tener mucho cuidado cuando nace el bebé gigantesco, de inmediatamente hidratarlo y colocarlo un poco de glucosa, ya que si es que sale y no es tratado, hacen una hipoglucemia y se descerebra la criatura, ¿sí? Bueno, la forma como vamos a trabajar con esta paciente lo esperamos la próxima semana. Bueno, esta es una tabla que de por vida vamos a aprender actualmente, ADA 2021. Miren, un paciente se considera con una ayuna normal, una ayuna no mayor a 8 horas, ¿sí? O si no, ya estamos haciendo gluconeogénesis, ¿sí? Si tiene menos de 100, le consideramos a un paciente normal. Si en ayunas tengo entre 100 a 125, me considero una persona alterada, ¿sí? Glucosa basal alterada que tiende a la repetición, ¿sí? Si en ayunas tengo igual a 126, me repito. Pero si me vuelve a salir igual a 126 o paso esto, 128, 130, 140, ya es una diabetes tipo 2, ¿sí? Esto con respecto a las ayunas. Se tiene un diagnóstico laboratorial basado en una ingesta de glucosa, se hace una sobrecarga en ciertos pacientes que vamos a ver la próxima semana y la interpretación de esa ingesta de glucosa a las 2 horas es lo que hace el diagnóstico en ciertos pacientes de si sos o no sos normal, intolerante o diabético, ¿sí? Esto lo vamos a interpretar la próxima clase, ya que hoy dimos esto, ¿sí? Pero esta tabla vamos a utilizar siempre. Bueno, ¿cuál es la otra moneda? La hipoglucemia. Voy a terminar enseguida, chicos, ¿sí? La hipoglucemia no es una enfermedad, sino que es una consecuencia del descenso masivo de la glucosa. Y se ve muchísimo en pacientes diabéticos, específicamente los que son tratados con insulina. Resulta que el que está tratado con insulina debe ingerir alimentos cada 4 horas, ya que la acción de la insulina es muy rápida y es bastante, ¿cómo se llama? Drástica, ¿sí? En cambio, el tipo 2, que generalmente se maneja hasta cierto punto con hipoglucemiantes orales, debe hacer una dieta pobre en carbohidratos. El insulino dependiente no debe dejar de comer carbohidratos, ¿sí? Eso tienen que tener en cuenta. Y menos todavía aplicarse la insulina y luego no comer o ir a hacer una actividad física, porque eso va a hacer que descienda abruptamente la glucosa y le puede dar un daño cerebral irreversible, ¿sí? Por lo tanto, al paciente y al pariente hay que
eh, trabajar con ambas personas, hay que trabajar para lo que pueda suceder, ¿sí? Ustedes pueden tener un paciente que tenga 600, pero ese de 600 probablemente al llevarle al hospital un coma hiperosmolar, si no es tratado con ese 1200, por supuesto que va a estar en coma, ¿verdad? Pero ese de 600 y eso, no es que se, no es que se puede morir el paciente, ¿sí? Sin embargo, la hipoglucemia sí te puede descerebrar. Miren, cuando tiene menor de 50, ya hay una destrucción de la parte cerebral, ¿sí? Acá es muy importante tomar el, la glucosa capilar. Una vez que vos tenés un paciente que es diabético y que utiliza insulina, hay que trabajar utilizando el hemoglucotest o el equipo, ¿verdad? El pequeño equipo que tiene que estar calibrado. Resulta que los síntomas de hipoglucemia a veces no son detectados o son poco apreciados, ¿sí? Entonces el paciente de repente empieza a ponerse nervioso, tiene sudoración, sensación de hambre, taquicardia, está inquieto, ¿sí? Pero este hormigueo, ansiedad, taquicardia también tiene el hiperglucémico, ¿sí? El único problema de la diferencia es que acá se aplica la insulina. Pero llega un momento que el paciente ya tiene alteraciones neurológicas, ¿verdad? Entonces empiezan a bostezar, empiezan a tener, así como ustedes ahora están medio somnolientos ya por mi voz cansina, ¿verdad? Y empieza el lenguaje arrastrado. Este lenguaje hay que contarle a su pariente. Cuando tu pariente te empiece a hablar en cámara lenta, eso te está bajando totalmente tu glucosa. Entonces, ante la sospecha, hay que hacer una glicemia capilar. Y antes de estudiar las causas por el cual el paciente está haciendo hipoglucemia, hay que tratar, ¿sí? ¿Y cómo se le trata? Se le trata ingiriendo glucosa en forma de monosacáridos. Tiene que ser algo no complicado. Azúcar con agua, jugo de naranja, una coca, no le vayan a dar una torta, qué sé yo, algo que más complicado que tarde el organismo en degradar, ¿sí? Y ahora actualmente se tienen pastillas de glucosa que, si bien es cierto, son más caras, pero sirven muchísimo en estos casos donde el paciente ingiere y avanza eso. Chicos, esto es sumamente importante porque es muy drástica la hipoglucemia. Las clasificaciones son impresionantemente muchísimas ahí en todos los libros. Nosotros vamos a dar estas que son más fáciles, o sea, a mi modo de entender, ¿verdad? Porque ustedes van a dar en fisiopato cada uno de los detalles de cada uno de por qué y por cuánto, ¿verdad? Pueden tener pacientes que tengan hipoglucemia espontánea o en ayunas cuando tienen una enfermedad orgánica subyacente. Este es el famoso se quedó dormido en el volante, ¿sí? El que come y después de un tiempo queda dormido. Y esa dormida, chicos, es una falta de conciencia total. O sea, se queda dormido, ¿sí? Y por lo general es por una enfermedad concomitante. En el caso de que tenga un insulinoma, un tumor de páncreas, esos pacientes generarán más cantidad de insulina, ¿verdad? Y producirán en ellos la hipoglucemia. Una vez que se saque eso, el paciente queda perfecto, ¿verdad? Eso es en un paciente que no es diabético insulino dependiente. Pero las reactivas son las que más hay, ¿sí? Por ejemplo, administración excesiva de insulina, ¿m? O hipoglucemiantes orales por lo general no producen esto. Pero esto que se aplique dosis diferentes
o que se haya olvidado y se aplicó 2 veces o 3 veces. La ingesta del alcohol. Ustedes ven muchísimas personas borrachas que se quedan dormidas. ¿Por qué? Porque bloquea la gluconeogénesis, ¿sí? Porque el borracho, el que toma el alcohol, generalmente no come, ¿verdad? Te dice, no, 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 yo no como porque me va a cortar y mi cerveza ya no va a ser más rica. Voy a comer después. Ese después ya es tarde, ¿sí? Entonces disminuye la gluconeogénesis, no tiene de dónde sacar y se queda dormido. Inclusive algunos piensan que le dio un infarto y simplemente es una hipoglucemia. Aquellos individuos que tienen una intervención quirúrgica también pueden tener gastrointestinal, ¿verdad? Hipoglucemia postprandial y algunos fármacos que también pueden producir. En todos los casos, en todos los casos, lo interesante sería hacerle una punción, ¿verdad? Pero como nunca se tiene eso, o en caso de los alcohólicos, lo principal es darle glucosa inmediata. Si es que está inconsciente, hay que llevarle al hospital y allí se le va a colocar glucosa por vía venosa. Otra cosa que les quiero decir es que al hacer esto, tienen que tener en cuenta que el resultado que sale, ya sea por este aparatito o por la tira, es menor que el que se tiene realmente en el plasma, ya que nosotros estamos dosando por este aparato solamente el contenido que está en el eritrocito, ¿sí? Pero es aproximadamente 15% menos, ¿sí? Del valor real. Si le sale 95 acá, tiene que calcular que tiene menos el paciente, ¿sí? ¿Por qué? Porque solamente dosamos la glucosa de acá. Eso tienen que manejar ustedes así como manejan su celular, ¿sí? Bueno, la glucosuria. ¿Cuándo aparece la glucosuria? La glucosa no tiene que aparecer nunca jamás en una persona que tenga glucosas que no estén dentro de la marca 160, 180, que se denomina umbral renal para la glucosa. Este 160, 180 corresponde a valores de personas diabéticas o personas con hiperglucemia, ya que nosotros dijimos que de 70 hasta 100 nomás es normal. Por lo tanto, siempre ustedes cuando reciban un papelito donde les diga la parte de glucosa, tiene que decir no contiene o negativo. Si le dice una cruz, dos cruces, tres cruces, te está indicando que tiene alta cantidad en suero, ¿sí? ¿Cuáles son las causas? Pueden haber múltiples causas. Una de ellas es cuando hay una elevada cantidad de glucosa en sangre, cuando hay de golpe se ingiere una cantidad de carbohidratos que el hígado no sea capaz de captarlo para almacenarlo, eso se denomina glucosuria alimentaria. Cuando hay un problema renal, hay baja filtración glomerular, por supuesto que ahí va a filtrar no solamente glucosa, sino que va a filtrar proteínas. Y cuando tenga defecto en la reabsorción en los túbulos renales. O sea, ambos son de origen renal. Uno es en el glomérulo, el otro es en el túbulo. Eso se le denomina glucosuria renal. El laboratorio que vamos a ver en la próxima clase tiene muchos componentes. Todos estos análisis vamos a detallar en la próxima clase, ¿sí? Todos estos le vamos a ver el pro y el contra, ¿sí? Bueno, ya vimos acá, simplemente les quiero nuevamente decir que tenemos un tenor saludable, tenemos, al evaluar la glucosa en ayunas, evaluamos ciertas situaciones entre el normal, el alterado y el diabético. Eso nos dice la glucosa en ayunas. El ayunas te está diciendo lo que ahora tenés en este mismo instante. Y si vos estás en la emergencia, te viene un paciente, lo primero que tenés que hacer es saber cuánto tiene de glucosa al entrar en tu servicio, ¿sí?
Gracias por la atención. Les agradezco infinitamente la paciencia.